Isso aí. Não usei recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é un símbolo. Y de esta forma, el expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, en la Cámara de Diputados de Brasil, en la ciudad de Brasilia, mostraba la tobillera que, según él, es una muestra de la humillación, no a la que está sometida él como expresidente y como persona investigada por un presunto intento de golpe de Estado, sino una humillación que está sufriendo Brasil. Una persecución que están sufriendo sus seguidores y que está sufriendo él por ser el líder de sus seguidores y alguien que representa ideas que son inaceptables para quien hoy parece tener todo el poder político en Brasil, que es la justicia, que es el Supremo Tribunal Federal. Obviamente ese es el discurso que presentaba Bolsonaro en esta accidentada, hay que decir, presencia del expresidente en la Cámara de Diputados. Recordemos que Bolsonaro, el viernes pasado, después de que se lo llevaran a la sede de la Policía Federal en Brasilia, fue básicamente puesto bajo un régimen de arresto domiciliario que tiene algunas características. Por un lado, la posibilidad de salidas dentro de Brasilia entre las 7 y las 19 horas, 7 de la mañana y 7 de la tarde, que supone que no pueda salir los fines de semana, que supone que tenga que además cortar todo vínculo con su hijo Eduardo, que está en Estados Unidos, que no pueda tener ningún vínculo con embajadores ni con dignatarios extranjeros. Esto porque asume la justicia que Bolsonaro estaba conspirando junto a su hijo Eduardo, que está en Estados Unidos, para que Trump le impusiera aranceles y otras medidas punitivas a Brasil. Con esa idea es que se aplican todas estas medidas, que incluyen además la prohibición de uso de redes sociales. Esa prohibición suponía que Bolsonaro no podía publicar nada en sus redes. Bueno, ahora ha tenido esto un nuevo giro, porque la Corte directamente ha establecido que nada puede terminar siendo transmitido o publicado en redes, nada de lo que haga Bolsonaro. Y no importa si no es Bolsonaro el que lo publica, basta con que lo publique un tercero para que Bolsonaro sea considerado responsable, así como lo estás escuchando. Pero volvamos a el evento que desataba este fallo de la justicia, que es la presencia de Bolsonaro allí ante la Cámara de los Diputados. Escuchemos lo que decía el expresidente. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não usei recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Então aqui, uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a polícia todos. O senhor não vale para mim é a lei de Deus. Amém. Ok? Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Ouça, presidente. Vamos junto, presidente! Accidentada no solo por los tumultos de los periodistas, terminan rompiendo incluso una mesa por toda la cantidad de gente que se había acumulado allí, porque era en definitiva la primera aparición pública de Bolsonaro después del arresto ordenado por el Supremo Tribunal Federal el pasado viernes. Bueno, la presencia de allí del expresidente tenía que ver con que sus diputados o diputados que le responden a él estaban impulsando una ley para, entre otras cosas, una amnistía generalizada que podría beneficiarlo a él y a todos los que han sido condenados o que tienen aún causas abiertas por el asalto a los tres poderes de la democracia, el asalto que se produjo, como recordarán ustedes, el 8 de enero de 2023, una semana después de que asumiera Lula da Silva. Y además estaban planteando una modificación legal por la cual no exista más el fuero especial, que es la legislación por la cual Bolsonaro está siendo hoy juzgado. ¿Qué establece? Que en algunas circunstancias los expresidentes solo puedan ser juzgados por la Corte Suprema, es decir, que no haya una primera instancia, luego una segunda instancia, luego una tercera y eventualmente como instancia final y definitiva la Corte Suprema, sino que directamente deban ser juzgados sus actos a través de la Corte Suprema. Digo a veces porque recuerdan que Lula
fue juzgado por jueces de primera instancia, después de segunda, y solo cuando el caso llega a la Corte Suprema es que después lo terminan absolviendo. Bueno, acá con Bolsonaro, en la causa por el presunto intento de golpe de Estado, está yendo directamente al Supremo Tribunal. Es el Supremo Tribunal Federal el que ya lo interrogó a él y a todos los testigos, el que muy probablemente emita sentencia sobre esa causa este año, quizás en los próximos meses. Y es ese Supremo Tribunal Federal el que ordenó el arresto domiciliario la semana pasada y el que ahora, a partir de la tremenda repercusión que tuvo esa secuencia que veías recién en el Congreso, decidió dar un paso más. Y no solo prohibirle usar redes sociales, sino esencialmente prohibirle toda aparición pública, prohibirle toda comunicación con el mundo de la opinión pública, o por lo menos de la opinión que se difunde a través de distintos medios de comunicación, porque mira el fallo que publica el Supremo Tribunal Federal y el texto. El relator es Alexandre de Moraes, que es el juez dentro de la Corte, el que lleva adelante su causa, aclara la prohibición de uso de redes sociales por parte del expresidente Jair Bolsonaro. El ministro Alexandre de Moraes dice que la medida se aplica a la difusión de entrevistas en cualquier plataforma y dice después que eso incluye, ahí está, perfecto, el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, aclaró este lunes que el alcance de la prohibición del uso de redes sociales impuesta la semana pasada al expresidente Jair Bolsonaro, según el juez, la medida cautelar también incluye la difusión, retransmisión o publicación de audio, video, transcripciones de entrevistas en cualquier plataforma de redes sociales o en cuentas de terceros. Que se entienda esto, ¿qué significa? Lo que acá está diciendo la justicia brasileña es que, ahora volvemos con el texto, pero lo que acá está diciendo la justicia brasileña es, Bolsonaro sale, dice hola ante alguien que lo está grabando, o dice hola en la calle y alguien está grabando a Bolsonaro diciendo hola, ese alguien con el que Bolsonaro tal vez no tiene ningún tipo de vínculo, publica en redes sociales ese hola de Bolsonaro y eso ya automáticamente significaría que Bolsonaro está prohibiendo o está vulnerando lo establecido por la Corte. Es realmente muy duro lo que está estableciendo la Corte. Es básicamente la prohibición de cualquier expresión pública, lo cual es sumamente llamativo porque Bolsonaro ni siquiera está condenado en esta causa. Ni siquiera está condenado. Comparábamos la semana pasada con Cristina Kirchner, las condiciones de la detención de Cristina Kirchner en la Argentina, condenada ya con condena confirmada por Corte, y el caso de Bolsonaro. Y en muchos sentidos es verdad, Bolsonaro puede salir a la calle y Cristina Kirchner no. Pero Cristina Kirchner puede salir al balcón, puede hablar con sus seguidores, puede dar entrevistas, puede recibir a mandatarios extranjeros. Bolsonaro no puede hacer nada de eso. Pero, repito, ni siquiera está permitiéndole que se comunique de ninguna forma con medios de comunicación, cuando Lula, por la misma justicia brasileña, cuando Lula estaba condenado en la cárcel, podía recibir a periodistas y hacer entrevistas. De hecho, dio muchas entrevistas estando en prisión, obviamente solicitando la autorización. Bueno, Bolsonaro ni siquiera tendría permitido eso. Por eso digo, la sensación hoy es que en Brasil el Supremo Tribunal Federal puede hacer cualquier cosa. No hay límite para lo que pueda hacer el Supremo Tribunal Federal. Volvamos, si querés, al fallo que aclara las consecuencias también que esto tendría para Bolsonaro. Según el ministro de Moraes, el expresidente no puede utilizar medios para eludir la restricción bajo pena de revocación de las medidas alternativas, es decir, prisión domiciliaria, y pena de prisión, es decir, de prisión efectiva. Esta aclaración se hizo en la acción penal 2668, en la que se acusa a Bolsonaro de delitos como intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de Derecho democrático. Bueno, esto te diría que es lo más importante que está en este fallo, que está diciéndole a Bolsonaro, estás afuera. Por lo menos mientras esté en vigencia esta medida, lo que significa, entre otras cosas, que Bolsonaro ya la semana pasada, mejor dicho, ayer, Bolsonaro, después de que se conoce esta decisión, ya canceló entrevistas que tenía pensado dar. ¿Y qué es lo delicado de esto? Que como acá interviene directamente el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro no tiene ante quién apelar esta medida. Esto ya está, porque ¿ante quién apelás?
si es directamente la Corte la que impone. Por eso, Brasil, que sin dudas es una democracia, que sin dudas tiene un presidente que fue democráticamente electo como es Lula da Silva, tiene hoy un poder que parece fuera de todo control. Porque todas las Cortes Supremas son poderosas en todo el mundo, pero se limitan respecto de qué tipo de fallos hacen. Tienen mucho cuidado en general las Cortes de limitar al poder político, por ejemplo. Lo hemos visto en todas las democracias. Tienen que ser violaciones muy flagrantes de la Constitución para que una Corte Suprema emita un fallo que pueda afectar directamente a la política. Bueno, en Brasil, la Suprema Corte dispara y después pregunta.